Camiones, combis, taxis y mototaxis estaban varados por toda la pista, todas totalmente abandonados y sin ningún dueño que las reclame a su pertenencia. Sacos de basura apilados a montones generando ese asqueroso aroma en el aire, en las solitarias calles. Ahora que lo recuerdo, con tantos problemas que ocurrían en el país, la delincuencia, la corrupción, las innumerables protestas dejaron a los municipios inoperantes. Era un total caos, pero lo que hizo que reventara todo fue la peste, y eso hizo que se saliera de control del gobierno. El dinero dejó de servir, lo único que importaba eran los alimentos y la seguridad. El cielo rojo que me acompañaba había alcanzado una tonalidad más oscura. Pero aún tenía algo de tiempo antes de que eso ocurra. Me paré de esquina en esquina sosteniendo mi lanza firmemente, mirando de un lado a otro para ver si esas cosas estaban rondando por mi camino. Ya no podía correr, solo lo haría si fuese necesario, ya que en uno de esos obstáculos podía esperarme uno de ellos. El objetivo era no pelear. A menudo que avanzaba solo escuchaba el sonido de una ciudad muerta. No había ratones, ni gatos, perros, ni siquiera aves surcando el cielo. No había nadie con vida, todos muertos. Pero no como zombies, solo muertos. Ese virus solo afecta a los humanos, los animales solo sirven de portadores. En mi paso recordé lo horrible que fue esa peste. Millones y millones de vidas humanas habían costado. Me preguntaba a mí mismo cuántas víctimas, pero lo que más me importaba era si era el único con vida en este distrito, que si estoy solo. Merodeaba por las calles contemplando el exterminio. Mi mundo se había acabado. Topé con muchos juguetes que estaban regados en medio de la basura. En un rincón sobresalía una pelota de fútbol. Me acerqué y tomé el balón con mis manos raspadas, y me puse a pensar en mi hijo. Me sentía mejor porque ya no sufría como solía hacerlo, y por un momento sonreí de saber que había dejado todo eso atrás. Aunque por otra parte pensé, maldita sea en este mundo quien haya creado este virus, quien haya sido, juro por Dios que quien sea lo mataría lentamente sin dudarlo. El odio empezaba a inundar mi cuerpo. Todo esto fue injusto, esto nunca debió pasar, nunca debió suceder esto, pero al estar parado ahí, alcé más la mirada. A unos metros de distancia podía observar una figura reconocible. El viento empujó el balón en esa escena tan chocante. La respiración se me detuvo. Era el cuerpo de un niño de unos 9 u 8 años de edad. Dios mío, estaba en un charco seco de sangre. No le quedaba piel, músculos y órganos. Solo le quedaban los pequeños muñones pegados a su cuerpo. Le faltaba su pierna derecha. Su cráneo estaba separado de una parte de la cabeza como si hubieran sido roto a golpes. Era triste. En verdad eso le partía el alma a cualquiera que lo viera. Esas horrendas, abominables y asquerosas cosas no respetan ni a los niños. En ellos solo predomina la maldad más oscura que un hombre puede tener, el canibalismo. Esa práctica salvaje e inhumana que corroe todo nuestro ser. Pobre niño, no se merecía esto. Avancé lentamente y con mucho cuidado a donde reposaba el pequeño cadáver. Sabía que ya estaba en un lugar demasiado peligroso. Todo empezaba a verse muy sombrío. En la estrecha avenida llena de autos y desperdicios solo se podía avanzar o retroceder, nada más, ya que sí era bien extensa y cerrada. El silencio aterrador seguía dominando los cuatro vientos hasta que de un momento a otro empecé a escuchar un sonido muy débil y familiar, un sonido reconocible e inquietante. Mis sentidos se activaron de manera fugaz, siendo víctimas del frío susto, los árboles retorciéndose como si el aire más puro del bosque me abrazara, las sombras oscuras que empezaban a cubrir las calles de las siniestras casas con sus vidrios rotos y ventanas enrejadas, simulaban horrorosos ojos negros que me intimidaban. Volteé sigilosamente atrás y a lo lejos pude divisar tres figuras largas y oscuras que se movían muy lento, tambaleante y torpe, que se acercaban a mí pero se detuvieron y se convirtieron en la inmundicia que los rodeaba. No me quedaba de otra que seguir adelante. Andaba muy lejos. Eso me permitiría continuar mi ritmo. A paso asolapado logré atravesar las bolsas de basura sin olor con demasiados mototaxis abandonados en la pista que me hacían avanzar cada vez más despacio. Y lo peor era que ya no escuchaba ese desagradable sonido que me desconcertaba,
y me hacía erizar los vellos de mis brazos. Me estaba poniendo más nervioso. Las formas siniestras y humanas de los escombros formaban en medio de mi camino como si estuvieran observándome. Pero tomé valor y los pasé por alto. Les restaba importancia. Enfrente de mí encuentro un camión blanco de carga, como muchos de los que había pasado. Volteé a ver si esas tres cosas seguían ahí, pero no lograba divisar nada entre tantos carros. De pronto, al estar cerca de un camión, a unos pasos cortos, volví a escuchar ese sonido dantesco, desagradable y familiar, y yo me quedé inmóvil, ni podría moverme de todas formas. Había demasiados escombros. No sabía exactamente en qué dirección provenía el sonido, pero se escuchaba cerca, muy cerca de donde yo estaba. Otra vez bien alerta, con la concentración bien al máximo, porque de eso dependería mi vida. Puse atención para ubicarlo. Todo quedó en silencio otra vez. Otra vez ese maldito ruido extraño volvió a desaparecer de mis oídos, como si fuese callado por el viento. Pero el silencio tempestuoso lo había sentido. Era un olor parecido al hierro, como la sangre, y en medio de todos esos olores insoportables y corrompidos podía olerlo. Rayos, estaba cerca. Se empezaba a oír más intenso y después se volvió a escuchar ese sonido. Rápidamente miré a mi izquierda, a mi derecha y nada. No sabía dónde provenía, como si saliese de todas partes a causa del eco, pero después el sonido fue más audible. Trataba de identificarlo, sonaba como un chirrido, un crujido, como si alguien estuviese masticando. Diablos, por primera vez en mi vida me sentí como una presa insignificante, como una rata huyendo de un depredador. Nunca me había sentido tan vulnerable y el sonido no paraba. Fue cuando se me ocurrió mirar por debajo del piso para analizar la zona, y desde el furgón blanco encontré algo. Y lo que voy a contarles tal vez les choque un poco, ya que todos, incluyendo todos, tenemos algo. En mi caso todos mis temores tomaron forma física. Estaba a tan solo 1 metro de mí. Una mujer estaba en un charco de sangre seca, la piel muy pálida, agrietada, labios arrancados, rasguños y mordeduras de todas partes, costras y llagas. Parecía sífilis o lepra. Esta al parecer fue arrollada en vida y terminó siendo comida por una de esas cosas. Lo habrán visto como un almuerzo fácil. Ahora no queda nada de ella, solo estaba quieta, como un cocodrilo con esos brillantes ojos blanquecinos con venas al rojo vivo. Era una trampa viviente, sin estar al tanto de lo que la rodeaba, y cuando tiene la oportunidad, actúa como si estuviera acostumbrada. Juré que estaba muerto, como si en ese momento me hubiera topado con la misma puerta del infierno. Pero lo que más me impactó fue el hecho que detrás de ella había una persona muerta a medio comer. Metía su asquerosa cabeza llena de pelos largos y enroscados dentro de la barriga de esa obesa mujer, como si de un buitre se tratase. Cada vez se metía más y más, como si intentara meter todo su cuello en ella, y una exagerada cantidad de sangre emergía en grandes porciones, generando esos sonidos que tanto escuchaba. Me tiemblan las piernas. Estaba muy cerca de mis narices y yo recién me estaba dando cuenta, así que retrocedí muy despacio, pero tropecé con unas bolsas, y ella sacó rápidamente la cabeza para conectar sus ojos con los míos nuevamente. He visto muchos de esos muertos con esas costras, pero al estar tan quieta, la descomposición avanzó a un estado donde ya no tenía músculos ni energías para caminar. Tenía pánico y náuseas al ver semejante escena, ya que cada vez su cara pálida y seca, mojada con un poco de rojo sangre por todo su rostro, en el paisaje siniestro de cosas horrorosas. Esos seres intangibles que jugaban en mi contra, mi mente me jugaban malas pasadas. Mi único pensamiento de sano juicio fue: lárgate de aquí. Ese era el plan desde un principio, no luchar. Con mucho cuidado retrocedí un paso mientras esa cosa apuntaba en mi dirección. Después hice algo que no sé si debía hacerlo, que fue mirarla a los ojos. El silencio incómodo era impropio de esos seres. Podía relacionar ciertos gestos de confusión ante esa cosa por saber que no huía de ella. Por un momento me recordó a un ser humano, aunque su apariencia diga todo lo contrario.
Parece que algo de inteligencia pasaba por las cabezas de esas mierdas. Esta cosa sabía hacer silencio y así tendría más oportunidad de atrapar a cualquier ser vivo. ¿Qué más podía hacer? Esa maldita mirada me hacía querer hacerle cosas a esa bestia, pero no tenía tiempo que perder. Tenía un largo camino. Con la cabeza cargada de emociones me desquité con el siguiente zombie que encontré 15 minutos después. Mi mano sosteniendo mi lanza ya no temblaba de nerviosismo, sino de cólera. Abrió sus brazos ampliamente para atacarme, pero me adelanté y le atravesé el pecho fuertemente. Ese monstruo repugnante no dejaba de moverse como un pez que recién acababa de morder el anzuelo. Sacudió repentinamente su enorme cabeza empezando a olerme con su nariz puntiaguda, lo cual brotaban gotas de sangre al hacerlo. Intenté voltearlo hacia el suelo, pero éste se retorcía hacia todas partes, agitando sus manos hasta que lograse atraparme, por lo cual retrocedí unos pasos, pero noté que mi lanza seguía atravesando, acortando la distancia entre él y yo. No podía perder de esta manera mi única arma. Tomé impulso y lo empujé fuertemente a la izquierda. Este cayó y se desprendió de mi lanza de una forma eyectoria mientras se estaba levantando. Agarré mi lanza y volví a ponerme en posición de ataque. Fue un ataque perfecto. Cuando terminó de ponerse en posición no tuve que desplazarme, solo empujé mis brazos hacia adelante y logré atravesarle muy victoriosamente la cabeza. Se desplomó muy similar a como se levantó, como un edificio en demolición. Esa jodida cara la aborrecía, pero aún temblaba como un insecto. Mi rabia no estaba satisfecha. Con más ganas de terminar su horrible existencia le clavé varias veces hasta que su rostro dejó de tener forma. Dejó de moverse, por fin. En la lejanía podía escuchar aullidos y alaridos familiares que clamaban por encontrarme. Eran las 3 sombras que describí momentos atrás. Corrí para perderlos de vista y terminé en una casa donde les estoy escribiendo ahora.